Saludos cordiales, les habla Daniel Montero Caón. Un inmenso placer estar con ustedes desarrollando el tema Mujer, Trabajo y Salud. Ya desde el Centro Cultural LEA 2.0 hemos interactuado con ustedes como parte del grupo organizador de este hermoso diplomado Mujeres, Derechos y su lucha. Y bueno, ahora me corresponde como facilitador abordar esta temática de mujer, trabajo y salud. Vamos a comenzar abordando la categoría trabajo. El trabajo, señalaba Federico Engel, que es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre y a la mujer. El trabajo es la condición básica y fundamental de nuestra especie. El trabajo es ese proceso mediante el cual se transforman elementos de la naturaleza para satisfacer necesidades. Y el trabajo, como es un elemento fundamental del ser humano, y el ser humano es un ser por naturaleza social, el trabajo es entonces un proceso social. Y aquí les recomiendo una fascinante lectura que se hace rapidita, que es el documento El papel de trabajo en la transformación del mono en hombre, que desarrolló Federico Engel en el siglo XIX y que es una obra que quedó inconclusa porque el autor murió antes de terminarla, pero que es fascinante porque nos adentra en entender cómo es el proceso del trabajo se convirtió y se convierte y se convertirá a lo largo de la historia de la humanidad en un elemento clave para el desarrollo de nuestra evolución como seres humanos. Bien, ahora relacionemos el trabajo con la salud. El trabajo y todo lo que ello engloba, la forma en que se organiza la sociedad para producir y reproducirse, que se conoce como los modos de producción. Los modos de producción definen contextos políticos, económicos y sociales que van a condicionar la vida y van a condicionar el trabajo, que va a repercutir en la salud, la enfermedad o la muerte, estableciendo una estrecha e ínfima relación entre el trabajo y la salud. La salud es entonces un proceso dialéctico porque está en constante cambio y transformación. La salud nos permite el equilibrio físico, mental y social, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, para potenciar el desarrollo de la población en sus capacidades físicas y sus capacidades intelectuales, es decir, para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. La salud es entonces un proceso dialéctico que está íntimamente relacionada con el trabajo. Por allá en el siglo XVI, un médico italiano llamado Bernardino Ramazzini decía una frase: dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Pues gran parte, por no decir la totalidad de los procesos patológicos, tienen una relación con la forma en que se organiza la sociedad para trabajar, para producir o reproducir. La relación entre la salud y el trabajo tiene temporalmente dos momentos: un momento productivo y un momento reproductivo. Ese momento productivo temporalmente lo define la jornada de trabajo, que en el caso de Venezuela son 8 horas. Y digo en el caso de Venezuela porque con esto que tenemos amigos y amigas ahora hasta en Kuala Lumpur con el tema de la diáspora venezolana, nos hemos dado cuenta que en otras partes del mundo se elaboran más de 8 horas y que nuestros amigos y amigas de Colombia, o de Perú o de Chile pueden trabajar hasta más de 12 horas y no tienen descanso entre jornadas laborales. Pero bueno, en el caso venezolano, la jornada de trabajo tiene 8 horas. Ese es el momento productivo. En ese momento productivo, el trabajador y la trabajadora está expuesta a procesos peligrosos que generan desgaste. Y tenemos, por otra parte, en esas 24 horas de un día, tenemos 16 horas que corresponden al momento reproductivo,
que teóricamente es para la recuperación del desgaste, para satisfacer las necesidades de alimentación, educación, recreación, descanso, diversión, calidad de vida, que es lo que se conoce como los patrones de consumo. Así se construyen los perfiles de salud-enfermedad, en lo que se desarrolla entre el momento productivo y el momento reproductivo. Pero muy bien ustedes están viendo algo que hay entre el momento productivo y el momento reproductivo, que es el salario. El salario va a terminar definiendo la forma en que usted va a recuperar su desgaste, la capacidad que va a tener para recuperar el desgaste, la alimentación, la educación, la recreación, el descanso, tiene una íntima relación con el salario. Pero además de esto, este desarrollo temporal entre el momento productivo y el momento reproductivo, como decía el doctor Harvey Bray, que más adelante en este tema esta semana van a abordar algunas lecturas del doctor Harvey Bray sobre la triple carga del trabajo. Y un ejercicio que les vamos a colocar, que van a desarrollar en el foro, es que ustedes nos planteen cómo se desenvuelven las 24 horas de un día de ustedes. Cuánto dura su jornada de trabajo, pero cómo es su momento reproductivo. Porque el momento reproductivo en la mujer trabajadora existe una clara división de género ante una sociedad en la cual vivimos, que ya conocemos y lo hemos visto a lo largo del diplomado. Vivimos una sociedad patriarcal. En estas condiciones, el momento reproductivo de la mujer empieza a ser asumido por otros momentos productivos, que no es nada más sus 8 horas de jornada normal de trabajo, y se incorporan otras cargas de trabajo, que tienen que ver con el trabajo doméstico, que tienen que ver con las tareas del hogar, que tiene que ver con el trabajo de la crianza de los niños, y que en estos momentos de pandemia ahora ha correspondido hasta el trabajo de la docencia para la educación de los niños, porque no pueden ir a las escuelas. E incluso en el tiempo de pandemia hemos visto que ya no hablamos de triple carga, hay múltiples cargas adicionales que se suman al momento reproductivo de la mujer y se reduce el momento reproductivo. Entonces, bueno, eso es parte del ejercicio que les voy a pedir en el foro, que ustedes analicen cómo es la distribución de un día cotidiano de ustedes, cómo es su momento productivo, pero para llegar a ese momento productivo, ¿a qué hora se tienen que parar? Y a la hora de pararse hay una diferencia de género, porque se tienen que parar mucho antes, porque tienen que preparar la alimentación, tienen que dejar las cosas listas para sus hijos y de ahí se van a trabajar. Con la situación del transporte, de la gasolina, cuánto tiempo ahora se trasladan al trabajo, luego al salir del trabajo, qué cosas para cumplir las labores del hogar y las labores domésticas tienen que hacer, de comprar insumos, de comprar alimentos, luego al llegar a las casas, cuánto tiempo tienen que dedicarle a las tareas del hogar y cuánto tiempo tienen que dedicarle a las tareas de la crianza y ahora las tareas educativas de los niños. En ese ejercicio ustedes me van a decir cuánto termina siendo el momento reproductivo de una mujer trabajadora, porque indudablemente no son 16 horas de recuperación del desgaste. El tema de la pandemia del COVID-19 nos ha hecho a todas y todos en convertirnos en epidemiólogos y empezar a manejar elementos estadísticos y conocer cuántos casos sospechosos, cuántos casos confirmados, cuántas muertes se han generado por el COVID, cuántos se han recuperado. Y día a día, como parte de guerra en esta batalla contra el COVID-19, se nos viene informando sobre las condiciones del COVID. Pero hay una pandemia que tiene muchos años antes que la pandemia del COVID-19 y genera muchísimas más muertes que el COVID-19. Y nos referimos a la pandemia de la explotación en el trabajo. El trabajo genera muchísimas más muertes que el COVID-19. Genera muchas más muertes que cualquier otra enfermedad. Y genera incluso muchas más muertes que sumando a todas las guerras que se generan en un año en el mundo. Una de las últimas publicaciones que nos hablan sobre las estadísticas, las enfermedades y los accidentes de trabajo en el mundo. Fue elaborada en el año 2017 y publicada en el año 2018. Fue un estudio desarrollado por el Ministerio de Seguridad Social y Salud de Finlandia, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Este estudio revelaba que se estima que 2,78 millones de muertes son atribuidas al año en el mundo.
más de los 2.3 millones de muertes estimadas en el 2014, es decir, que hubo un aumento considerable. E incluso las estadísticas publicadas por la OIT el 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el informe de la OIT de este año revela que hemos llegado a la cifra de 2.8 millones de muertes relacionadas con el trabajo. Es decir, que estas estadísticas, lejos de reducirse, incluso en tiempos de pandemia, han aumentado. El trabajo genera muchas más muertes. La explotación por condiciones de trabajo, las malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, generan muchas más muertes en el mundo anualmente que cualquier otra enfermedad y que incluso la misma pandemia del COVID-19. Pero que los trabajadores y las trabajadoras fallezcan no es noticia y no tiene una alarma tan grande como la ha tenido el COVID-19. Y quería mostrarles esta gráfica de este informe publicado por el Ministerio de Seguridad Social y Salud de Finlandia, junto con la OIT, donde aparece la distribución de mortalidad relacionada con el trabajo. Ahí evidenciamos que la región del mundo donde ocurren más muertes por el trabajo es Asia, el 65%. ¿Y por qué les resalto esta lámina? Porque está en debate en estos momentos en Venezuela las muy sonadas zonas económicas especiales. Precisamente es en Asia, en el sudeste asiático y en la misma China, donde hay el mayor número de zonas económicas especiales. Zonas económicas especiales donde se establecen mecanismos de desregularización del trabajo, donde no existen mecanismos de legalidad y de protección a los trabajadores y a las trabajadoras, donde se someten a condiciones de explotación a través de fábricas de tipo maquilas que generan grandes condiciones de explotación, generando condiciones extremadamente desfavorables para los trabajadores que conllevan a la muerte. No es casual que Asia sea la región del mundo en la cual ocurre el 65% de las muertes por el trabajo. Es la zona donde, valga la redundancia, existe el mayor número de zonas económicas especiales. Y dejo este elemento para el debate ante esa situación de que se plantea en Venezuela implementar zonas económicas especiales. Esta lámina que coloco es para hacer referencia a que veamos fundamentalmente el tema de la distribución por género de las principales patologías que generan daños en la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo. Vemos que la principal patología que está cobrando las vidas de trabajadores en el mundo tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, seguidas del cáncer y las enfermedades respiratorias relacionadas con el trabajo. Pero estas estadísticas demuestran que desde el punto de vista de género son los hombres más afectados que la mujer. Ante un mundo, ante un espacio fabril con mayor dominancia de los hombres, evidentemente las estadísticas demuestran mayor cantidad de hombres en relación con la mujer. Lamentablemente no incorporé una gráfica de años anteriores, pero lo representativo es cómo las cifras de mujeres que van cada vez más en ascenso, prácticamente igualando la condición de los hombres que fallecen por enfermedades relacionadas por el trabajo. Como les decía, aquí le colocaba no el del 2021, esta es la lámina del 2019, donde demuestra la cantidad de trabajadores y trabajadoras que fallecen por condiciones de trabajo. 2.780.000 trabajadores y trabajadores muertos al año. 2.4 millones por enfermedades ocupacionales y 338.000 por accidentes de trabajo. Es decir, 7.616 muertes diarias producto por condiciones del trabajo, una muerte cada segundo. En el mundo, además de estas enfermedades y accidentes que son mortales, también ocurren enfermedades y accidentes
que no conllevan a la muerte, pero generan lesiones crónicas en los trabajadores. En el mundo ocurren 337 millones de accidentes de trabajo al año y un diagnóstico de 160 millones nuevas enfermedades laborales, según cifras de la OIT. Revisemos ahora algunos elementos de Venezuela. Trasladémonos a nuestro territorio. Existe un estudio que fue el estudio de evaluación actuarial del régimen prestacional de la seguridad y Salud en el Trabajo, que fue publicado en el año 2004 ante la Asamblea Nacional, ante la discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que terminó siendo aprobada, siendo una de las pocas leyes que han sido aprobadas por unanimidad en los espacios legislativos en Venezuela. De esa discusión de la LOXIMAT se hizo una proyección, una evaluación actuarial. Se estimaba, según este estudio, que los accidentes de trabajo en Venezuela para el año 2013 por año ocurrían 380.119 accidentes. Por mes, 31.677 accidentes. Por semana, 7.310 accidentes. Por día, 1.041 accidentes. Por hora, 43 accidentes. La discapacidad de trabajadores y trabajadoras que quedan con alguna discapacidad producto del trabajo, este estudio actuarial nos hablaba de 38.011 venezolanos y venezolanas que quedan con discapacidad por el trabajo al año y 1.735 fallecidos y fallecidas por año producto del trabajo, con una proyección de la pérdida del 4% del Producto Interno Bruto a razón de enfermedades y accidentes mortales y daños a la salud vinculadas con el trabajo. Esto evidencia que es un problema de salud pública. Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales son un problema de salud pública y que debe ser abordado con la igual magnitud y con más esfuerzo incluso que lo que se esfuerzan con, valga la redundancia, con la misma pandemia del COVID-19. Importante señalar la fuente. Estas cifras fueron tomadas gracias al doctor Francisco González, que nos facilitó estos datos de este estudio actuarial. En relación a las estadísticas en Venezuela, lo primero que debo decirles es que el Boletín Epidemiológico Oficial del INSACEL, que es el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral, ente rector de la seguridad y la salud en el trabajo en Venezuela, ese boletín llevamos para más de 10 años que no se publica oficialmente. Sin embargo, hay algunas cifras que extraoficialmente se han conocido del INSACEL. Por ejemplo, está esta gráfica que tiene que ver con las enfermedades ocupacionales que fueron declaradas ante el INSACEL en el periodo 2005-2012. Y de esta gráfica quiero resaltarle que el principal actividad económica que genera el mayor número de enfermedades ocupacionales es la industria manufacturera. Y es de resaltar que la industria manufacturera en Venezuela tiene un amplio dominio de los hombres. Por lo tanto, cuando veamos más adelante las estadísticas, esto va a evidenciar si el 69.8% de las enfermedades ocupacionales en Venezuela es de la industria manufacturera. No nos va a sorprender que desde el punto de vista de género veamos que hay más registro de enfermedades ocupacionales de hombres que de mujeres. Bueno, y el 94.5% de las enfermedades ocupacionales registradas en el INSACEL en este periodo de tiempo que muestra la gráfica son del sector privado y un 5.2% son del sector público. Y esto tiene una relación porque, bueno, Venezuela es un país capitalista dependiente. Más del 90% de los medios de producción en Venezuela están en manos privadas. Solamente, y bueno, ya en este proceso de reflujo donde se están entregando empresas públicas a sectores privados, el número de empresas bajo control público se viene reduciendo. Ya podemos hablar que aproximadamente el 7% de los medios de producción en Venezuela son del sector público. Ahora la distribución de género que ya les mencionaba, si la principal
área económica es la industria manufacturera, casi el 70%, pues no es de extrañar que en los registros que tenga el INSACEL, el 81% de las enfermedades ocupacionales sean del género masculino y el 18.9% del género femenino, según estas estadísticas del INSACEL. Pero estas estadísticas revelan la verdad. Las mujeres trabajadoras en Venezuela no se están enfermando. ¿O es que no hay una declaración y registro acorde de las enfermedades ocupacionales de los sectores económicamente activos en los cuales se encuentra la mujer trabajadora venezolana? ¿O es que existen trabajos no formales que no están siendo registrados, donde se encuentra la mujer trabajadora con una inmensa cantidad de enfermedades y accidentes de trabajo que no aparecen registrados? Eso es parte del debate y la discusión que les dejo sobre la mesa. En materia de seguridad y salud en el trabajo, Venezuela es uno de los países de América Latina, del Caribe y podemos decir del mundo, y ahí con mucho orgullo debemos decirlo, que poseemos uno de los marcos jurídicos en materia de seguridad y salud en el trabajo más avanzados de la región y, como les decía, del mundo. Primero tenemos la Constitución. Somos uno de los pocos países que nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen constitucionalmente el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Nuestra Constitución da un artículo específico a través del artículo 87, le da el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo y establece que es responsabilidad del empleador garantizar condiciones de seguridad y salud a sus trabajadores y trabajadoras. La Constitución además establece la incorporación de los convenios internacionales. Y los convenios internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo son los convenios de la OIT. Venezuela sobrepasa, esto no es una cosa por decirlo desde el punto de cliché ni nada, Venezuela realmente sobrepasa lo definido por los convenios internacionales de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, uno de los últimos convenios de la OIT se refiere al tema específicamente de la mujer, relacionado al tema del acoso laboral y el acoso sexual a las mujeres trabajadoras. Ese convenio de la OIT se promulgó en el año 2019, vinculado al centenario de la OIT. Y ya en Venezuela, en el año 2012, 7 años antes de que la OIT sacara ese convenio, ya nuestra Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras definían 4 artículos específicos al tema de la protección y la prevención del acoso laboral y el acoso sexual a la mujer trabajadora. Esto es por citar un ejemplo del avance desde el punto de vista del derecho y la progresión del derecho que ha tenido Venezuela en materia en comparación con los convenios internacionales de estos organismos multilaterales. En relación a las leyes orgánicas, Venezuela tiene una ley específica en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es la LOCSIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Además de ello, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos la Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tenemos reglamentos, dentro de esos reglamentos, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el reglamento de la LOCSIMAT, y se ha venido construyendo una serie de mecanismos en las convenciones colectivas, los documentos que se establecen entre las partes, entre empleadores y trabajadoras, y las convenciones colectivas han ido sumando un importante número de cláusulas en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluso de protección en materia de los derechos de las trabajadoras. Aunado a ello, tenemos los programas de seguridad y salud en el trabajo, que son las convenciones en materia de salud y vida que se establecen en los centros de trabajo y que forman parte de los mecanismos de progresión del derecho. Además de las jurisprudencias que han venido estableciendo la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que establecen sentencias y decisiones. La LOCSIMAT
Es una de las leyes más avanzadas y lo reitero a lo largo de esta conversación con ustedes. La Loximat concibe esa visión que les decía de Bernardino Ramazzini, aquel médico italiano del siglo XVI, del dime en qué trabaja y te diré de qué padece. Esa concepción fue asumida como ley. En Venezuela se concibe en el artículo 70 la enfermedad ocupacional como aquel evento contraído o agravado por condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad ocupacional no es aquella condición nada más que fue originada por el hecho de trabajo. Es decir, alguna condición, imagínese una trabajadora que labora en un área administrativa y está sentada durante largas jornadas de trabajo y labora al frente de un computador en condiciones disergonómicas con movimientos constantes y repetitivos de sus miembros superiores que terminan generando algunas alteraciones en su muñeca, por poner un ejemplo, una enfermedad del síndrome del túnel carpiano. Esa es una enfermedad originada por el trabajo directamente. Pero el artículo 70 de nuestra Loximat habla que en Venezuela no solamente concebimos la enfermedad ocupacional, aquella originada por el trabajo, sino que también las agravadas por condiciones del trabajo son consideradas como enfermedad ocupacional. Imagínense una trabajadora que tiene el cargo de dirección, de gerencia de alguna instancia y es hipertensa. Y las condiciones de organización y división del trabajo repercuten tanto en su condición laboral por fatiga mental o algunas situaciones adicionales que terminan agravando su hipertensión. Si a esa trabajadora se le genere un infarto o un SB, esa condición puede ser asumida como una enfermedad ocupacional, pues su hipertensión de base, que es una enfermedad común, se terminó agravando por condiciones de trabajo. Esto hace que la Loximat conciba que cualquier patología que se defina claramente su vinculación con el trabajo puede ser asumida como enfermedad ocupacional. Otro de los elementos de avance de la Loximat es que concibe el abordaje desde el punto de vista de prevención de enfermedad, accidente de trabajo y de promoción de la salud en esa lógica inicial que les comentaba de la salud como proceso dialéctico y entender esa vinculación temporal del momento productivo y el momento reproductivo. La Loximat es una de las pocas legislaciones en el mundo que establece mecanismos para la protección del momento productivo del trabajo, pero además de ello, para el desarrollo del tiempo libre de los trabajadores y las trabajadoras que tiene que ver con el momento reproductivo del trabajo. Aunado a todo ello, como lo establece la lámina que están observando en este momento, la Loximat constituye un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión que tiene 5 pilares. El primer pilar de la gestión en seguridad y salud en el trabajo de cualquier entidad laboral son los delegados y delegadas de prevención, que son la participación activa y protagónica de los trabajadores en la gestión. Si los trabajadores y las trabajadoras no eligen delegados y delegadas de prevención, esa entidad de trabajo no tiene sistema de gestión. El segundo elemento del sistema de gestión es el Comité de Seguridad y Salud Laboral, que es ese órgano paritario entre la representación de los trabajadores y las trabajadoras a través de los delegados y delegadas y la representación del patrono, del empleador. Luego tenemos el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la instancia que gestiona a través de profesionales y técnicos la prevención de enfermedades, accidentes de trabajo y la promoción de la salud. Tenemos el programa, que es la guía de acción de lo que se va a desarrollar en gestión en materia de seguridad. Y el sistema de vigilancia epidemiológica, que es el que permite ir monitoreando las enfermedades y los accidentes de trabajo para entender si ese sistema de gestión está funcionando correctamente o incorrectamente. Hace algunos años, en el 2016, publicábamos la guía para el estudio de la utilización del tiempo de los trabajadores y las trabajadoras, donde lo que buscábamos era diagramar cómo se desarrolla y cómo se pueden vislumbrar la ocurrencia de enfermedades o accidentes de trabajo.
En todo centro de trabajo, ese momento productivo y reproductivo desde el punto de vista temporal pivotea sobre las fuerzas productivas, es decir, sobre el medio de producción y la fuerza de trabajo. Entendiendo el medio de producción, que tiene que ver con la forma de propiedad, con la rama de la producción y con la ubicación. Las características que tenga la ubicación de un centro de trabajo no es lo mismo trabajar en un área urbana que trabajar en un área rural. No es lo mismo una empresa de propiedad pública que propiedad privada. No es lo mismo una empresa de propiedad social que una de propiedad privada, indudablemente. No es lo mismo una empresa de un ramo de la producción de bienes a una de un ramo de la producción de servicios. No es lo mismo una empresa que genera servicios de producción continua, es decir, que se elabora las 24 horas, los 7 días de la semana, a una empresa que labora en turnos normales o en horarios matutinos o vespertinos. No es lo mismo el trabajo presencial que el trabajo a distancia, que es esta modalidad nueva del teletrabajo que está generando en el mundo mecanismos de flexibilización laboral. Y la fuerza productiva, además de estar vinculada con el medio de producción, se correlaciona con la fuerza de trabajo, los trabajadores, la organización de los trabajadores. Sobre estos elementos de la fuerza productiva pivotea el desarrollo del trabajo en su relación temporal, en su momento productivo y su momento reproductivo. Esto es un elemento importante que ustedes como mujeres trabajadoras tienen que asumir en el proceso de organización, de debate y de lucha por sus derechos en el ámbito laboral y en lo puntual por sus derechos en la salud y la seguridad en el trabajo. Por último, les voy a nombrar las categorías que se aplican en el desarrollo científico de la seguridad y la salud en el trabajo, pero además que forman parte del marco jurídico en Venezuela. En Venezuela, para poder entender de dónde surge una enfermedad o un accidente de trabajo, lo primero que se debe analizar es el proceso de trabajo. Y aquí les voy a pedir que ustedes hagan un ejercicio de analizar su proceso de trabajo, lo que ustedes, donde laboran. El proceso de trabajo tiene 4 elementos. Aquí, en la China, donde sea, todo proceso de trabajo tiene 4 elementos. Tiene un objeto de trabajo o sujeto de trabajo, que es el elemento de la naturaleza que se va a transformar. Yo como médico, mi objeto de trabajo son seres humanos, son pacientes. Por lo tanto, no hablo de objetos, sino que hablo de sujetos de trabajo. Los medios de trabajo son las herramientas, los implementos y las instalaciones en la generalidad en la cual se van a emplear para transformar el objeto de trabajo. Por ejemplo, yo como médico, mis medios de trabajo arranco con las instalaciones, el consultorio. Dentro del consultorio tengo camilla, tengo un escritorio, tengo el estetoscopio, el tensiómetro, hay una computadora y así voy describiendo detalladamente todas las herramientas e implementos que empleo para transformar el objeto de trabajo, que en mi caso son sujetos, que son seres humanos. Luego tenemos otro elemento, que es la actividad de trabajo. Esa es la capacidad física e intelectual que tenemos como hombres y mujeres para emplear los medios de trabajo para transformar el objeto o sujeto de trabajo. Mi actividad de trabajo, ya le dije, yo soy médico, mi actividad de trabajo es la atención de pacientes. Y mis pacientes son trabajadores y trabajadoras porque yo soy médico vinculado con especialidad en salud de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, ¿qué es la organización y la división del trabajo? Tiene que ver con la distribución, la cantidad de hombres y mujeres que se requieren para realizar esa actividad. Tiene que ver con los turnos, tiene que ver con los horarios de trabajo, tiene que ver con la distribución de la nómina, tiene que ver con todos esos detalles que se conoce como organización y división del trabajo. El doctor Oscar Betancourt, que es el padre de esta teoría de categorización de la salud y la seguridad en el trabajo, nos dice que todos esos elementos del proceso de trabajo, cuando entran en interacción, generan procesos peligrosos, que son las causas potenciales de daño. Pero como esto es un análisis dialéctico, así como existen procesos peligrosos, existen sus antagonistas, que son los procesos positivos. Entonces, los procesos positivos me van a generar daños, es decir, son las causas que van a generar un efecto. ¿Cuál es el efecto que generan los procesos peligrosos? Enfermedades y accidentes de trabajo. De forma antagónica, los procesos positivos son las causas potenciales que van a generar un efecto. El efecto de los procesos positivos son las manifestaciones saludables. Sigamos con mi ejercicio.
porque yo quiero que ustedes hagan el ejercicio, que analicen sus puestos de trabajo. ¿Cuáles son los principales procesos peligrosos que me genera mi objeto de trabajo? Ya les dije que mi objeto de trabajo son sujetos, que son pacientes. ¿Qué procesos peligrosos me generan los pacientes? En el caso de mi labor, los pacientes me generan procesos peligrosos de naturaleza biológica porque me generan exposición a virus, bacterias, hongos y parásitos. Y en estos momentos hay un virus que es terrible, que está generando la muerte de un gentío, que es el virus del COVID-19. Y el virus se llama SARS-CoV-2, que me genera una enfermedad que es el COVID-19. Entonces, el principal proceso peligroso derivado de mi sujeto de trabajo son agentes biológicos. De los medios de trabajo, los principales procesos peligrosos que en mi caso me generan tienen que ver con herramientas cortantes y punzantes, que son inyectadoras, bisturí, ese tipo de herramientas que yo puedo emplear, que pueden generar luego, posteriormente, daños a la salud. De los procesos peligrosos derivados de la actividad, tenemos algunas condiciones disergonómicas, porque yo principalmente laboro sentado, es decir, hay una sedestación prolongada. Y de la organización en la división del trabajo, como ustedes saben, el trabajo médico es de producción continua, por decirlo de alguna manera, y se tienen que realizar trabajo nocturno. Esto es un ejercicio muy rapidito que le estoy haciendo para que, con el objetivo que ustedes analicen su puesto de trabajo y me digan cuál es su objeto, cuáles son sus medios, cómo es su actividad, cómo se organiza y se divide sus actividades de trabajo, qué son los principales procesos peligrosos que se generan y cuáles son las principales enfermedades ocupacionales o accidentes que pueden generar. Entonces, en mi caso, derivado del sujeto de trabajo, ¿qué enfermedades me pueden generar? Cualquier enfermedad infecciosa. Desde el punto de vista de los medios de trabajo, me pueden generar accidentes, como el tema del pinchazo. Por la actividad de trabajo, puedo tener insuficiencia venosa por tanto tiempo sentado. Por la organización y la división del trabajo, puedo generarse trastornos del sueño, condiciones de estrés, fatiga mental y agotamiento emocional. Pues trabajar en el área de la salud en las condiciones económicas de Venezuela es bastante complicado. Entonces, estas son las categorías de la salud y la seguridad en el trabajo. Esta fue parte de este primer video que quiero compartir con ustedes en esta semana del tema de mujer, trabajo y salud. Entonces, dejamos dos preguntas importantes generadoras para ustedes. Analicen cómo es la distribución temporal de su momento productivo y su momento reproductivo. Realmente ustedes tienen 16 horas de recuperación del desgaste y solamente hay 8 horas para trabajar y las otras 16 las recuperan felizmente, o en esas 16 horas se incorporan otras cargas de trabajo que reducen importantemente su momento reproductivo. Ese ejercicio quiero que lo hagan. Y la otra pregunta generadora es ¿cómo es su proceso de trabajo? ¿Cuáles son los elementos de sus puestos de trabajo? ¿Cuál es el objeto, los medios, la actividad, la organización y división? ¿Qué procesos peligrosos genera esa actividad laboral? ¿Y cuáles son los principales daños a la salud de su puesto de trabajo?